Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal Ensecris, Enseñanza Cristiana. Siervos y siervas de Dios, hoy vamos a culminar los temas o las enseñanzas que hemos estado hablando acerca de los tres enemigos principales que tiene el cristiano: el mundo, la carne y Satanás. Hoy el último tema tiene que ver cómo vencer a Satanás. Debemos de entender a nuestro enemigo y conocer a nuestro enemigo, sabiendo que él siempre buscará la forma de derribarnos, de hacernos caer, y siempre va a manipular las cosas para ello. Y él se ha hecho experto con el tiempo con respecto a esto. Pero no quiero hablar acerca de quién era Satanás y qué es su propósito en sí y por qué cayó, etcétera, etcétera, sino cómo vencerlo. Muy bien. Tenemos que tener en claro, hermanos, que Satanás tiene diferentes estrategias y formas cómo hacernos caer. Y yo voy a mencionar cuatro hoy, y es posible que tú pienses que hay otras más, pero en mi experiencia como cristiano y siendo también y teniendo esta lucha y esta guerra con este enemigo, con vuestro y con nuestro enemigo, Satanás, he buscado estas cuatro estrategias que usa Satanás para hacernos caer. Pero al mismo tiempo que te daré las estrategias, también te daré cómo vencer. Tengamos que tener en cuenta, estimados hermanos, que Satanás ya fue vencido en la cruz. Pero a veces, aunque Satanás ya fue vencido en la cruz, muchos cristianos se dejan llevar y se dejan manipular y a veces caen en esta guerra espiritual que tenemos. Y aunque Satanás ya fue vencido en la cruz, muchos no agarran esa victoria que Cristo nos dio en la cruz y todavía viven oprimidos, esclavizados al pecado, esclavizados al mundo, esclavizados a la carne. Y en este caso, a las cosas que Satanás pone para hacernos tropezar y caer y volver al viejo hombre, a la vieja mujer. Entonces, permítame entonces decirles estas cuatro estrategias y cómo vencer estas estrategias, cómo vencer a nuestro enemigo, Satanás. Muy bien, en Primera de Pedro 5:8 dice: Sé sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Satanás siempre está buscando hacernos caer. Hace poco estaba en un tiempo de consejería con una familia, con un matrimonio que estamos atendiendo para que, bueno, uno de ellos, de los cónyuges, está viniendo a la iglesia y el otro me dijo: mira, hermano, que cada vez que uno viene a la iglesia, dice, más problemas tiene. En parte él tiene razón porque Satanás no procura hacer caer a aquellos que ya están en el mundo, a aquellos que no están en Cristo. Él procura hacer caer a aquellos que están en el cuerpo de Cristo, a aquellos que están en la iglesia, aquellos que han aceptado a Cristo, que quieren servirle, que quieren adorarle y quieren seguir bien los caminos de Dios. Es ahí a cual Satanás busca. Por eso aquí en Pedro 5:8, primera de Pedro 5:8, el apóstol o el escritor está diciendo: anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en cualquier debilidad que nosotros tengamos, Él va a atacar esa debilidad para hacernos caer. Juan, ¿por qué pone aquí Pedro la analogía del león rugiente buscando a quien adorar? Porque cuando el león caza y hay una manada, puede ser de ciervos, puede ser de antílopes o de otros animales que él se alimenta, él no ataca a los más fuertes. Él ataca a aquellos rezagados, a aquellos que están enfermos, a aquellos que no van con el mismo ritmo de los demás. Y es ahí cuando él planea atacar. Dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque él está buscando cuál es la debilidad para poder atacar esa debilidad y hacernos caer, estimados hermanos. Entonces, él es bien astuto, ha tenido miles de años y es más, es un hombre o un ser sabio, mejor dicho. Por lo tanto, no debemos tampoco de menospreciar.
el poder y la sabiduría que tiene Satanás, pero el que está con nosotros es más poderoso. Yo les mencioné 4 estrategias y cómo vencer estas 4 estrategias que Satanás pone para hacernos caer. Primera estrategia. Satanás siempre busca tentarnos. ¿Y cómo podemos resistir la tentación? El mejor ejemplo que puedo yo poner es Jesucristo. Cuando Jesucristo fue tentado por el mismo Satanás, Jesucristo hizo algo maravilloso. ¿Cómo resistió la tentación de Satanás? Satanás le ofreció muchas cosas buenas, Satanás le ofreció cosas maravillosas a Jesucristo, al ojo y a la carne, pero Jesucristo respondió siempre de esta manera. Primero, él siempre ordenaba a Satanás que se marche. Con la autoridad que él tenía, de él siempre ordenaba, márchate, vete. Y con esa misma autoridad, nosotros como discípulos de Jesucristo y siendo el Espíritu de Dios que está en nosotros, con nosotros, y siendo que hemos aceptado a Jesucristo, tenemos la autoridad para reprender a Satanás. Y otra cosa que él hacía, o que hizo Jesús cuando fue tentado por Satanás, es que siempre citó las escrituras. ¿Cómo nosotros podemos vencer a Satanás si no conocemos de él y lo conocemos a través de la palabra? ¿Cómo podemos vencer a Satanás si no sabemos qué es lo que él quiere y por qué quiere provocarnos a nosotros caer? ¿Cómo vamos a nosotros poder defendernos de todas las mentiras del diablo si nosotros no sabemos la verdad que está en la palabra de Dios? Jesús siempre, cada vez que fue tentado por las veces que lo tentó Satanás, él siempre citó las escrituras. Y a veces el cristiano es como la oración, es una debilidad también, que no le gusta ni orar ni leer la Biblia, mucho menos memorizarla. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber cómo si nosotros no sabemos memorizar la palabra? Porque al memorizar la palabra podemos citarla y recordar esas promesas que están en la Biblia para cuando venga la tentación. Para cuando somos provocados a caer, nosotros vamos a citar la palabra del Señor, porque la palabra de Dios tiene poder, porque es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo resistir la tentación, la estrategia que pone Satanás al tentarnos? Primero, tenemos la autoridad para reprenderlo. Y segundo, citar la palabra de Dios, memorizándola y diciéndola y creyéndola, estimados hermanos y hermanas. Ya hemos visto entonces, primera estrategia que usa Satanás, nos tienta, pero hay que memorizar, hay que reprender a Satanás para poder vencer esta estrategia. Segunda estrategia. Satanás es el padre de mentira y él siempre busca manipular, intenta falsificar cada principio verdadero de Jesús. O sea, él siempre busca torcer una verdad. Ejemplo, cuando Adán y Eva fueron tentados por Satanás, él les dijo, es que Dios no quiere que tomen del fruto porque serán igual a él. ¿Ok? O sea, y él no estaba mintiendo en parte, ¿ok? O sea, porque dice la Biblia que él nos hizo a su imagen, pero al decir esto a Adán, a Eva en este caso, le está diciendo, si tú tomas del fruto serás como él y vas a saber esto y lo otro. Torció una verdad. Entonces él siempre busca torcer la verdad de la palabra, la verdad acerca de Jesucristo, y él es experto en eso. Busca la manera de manipularnos a través de nuestra mente, de lo que vemos, de lo que sentimos, cómo hablamos, con quién hablamos, lo que recibimos, porque en la sociedad en la que vivimos, estimado hermano, a veces vemos cosas que para la sociedad no es tan malo, pero ante Dios sí es malo. O sea, en otras palabras, lo bueno es malo, lo malo es bueno.
Entonces, él es padre de mentira. En Juan 16:8 dice, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Entonces, si Satanás es el padre de mentira, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos convencerá de verdad, de pecado y de verdad. Entonces, debemos de entender que si hemos recibido a Jesucristo, el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos convence de verdad y pecado. Y por más que Satanás busque torcer la verdad o engañarnos o mentirnos, como el Espíritu está en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros, es que nos convence de la verdad que es Cristo Jesús, la verdad que está en su palabra. No podemos nosotros vencer esta estrategia de Satanás si el Espíritu no está en nosotros. Si no vivimos en el Espíritu, si pasamos deleitándonos en la carne o en las cosas de este mundo, no podemos entender el Espíritu, porque hay muchos dicen que aceptaron a Cristo, pero se glorifican en el mundo, se vivifican en la carne. Por lo tanto, dice la Biblia que tenemos que vivir en el Espíritu. Y el Espíritu que mora en nosotros nos convence de verdad y de pecado. Y cuando venga la mentira, el engaño de Satanás, no tendrá poder sobre nosotros. Una, porque sabemos la verdad de la palabra del Señor, y otra, el Espíritu nos revela y nos refleja lo que en verdad es. Esta es la segunda estrategia que usa Satanás. Tercera estrategia que usa Satanás. Y esto es algo muy crítico para mí en el sentido que vemos mucho esto en la iglesia, la falta de perdón. Cuando en una iglesia no hay unidad, no hay un mismo sentir, no viven en un mismo sentir, cuando en una iglesia no hay comunión, es porque no se han dejado llevar por sus sentimientos, por sus emociones, y hay pleitos, hay egoísmos, hay celos dentro de la congregación, dentro de los propios hermanos de la iglesia. Y a veces dentro de las congregaciones de las iglesias hay estos pleitos, estas envidias, estos celos. Y a veces dentro de las congregaciones se escuchan frases como me cae mal, no me llevo con esa persona. Y hay veces que ves esa persona que no te gusta el modo que algo te hizo o simplemente no te hizo nada, sino que de la nada te cae mal. Entonces no has aprendido a perdonar. Entonces la falta de perdón es una estrategia que Satanás usa para hacernos caer y decirnos que mi verdad es la única y decirnos que yo tengo la razón y a veces nos victimizamos, es que a mí me hizo esto, a mí me lastimó, pero se nos olvida lo que la Biblia dice acerca de orar por nuestros enemigos y dice perdonándonos unos a otros, soportándonos unos a otros. Le preguntaron a Jesús cuántas veces hay que perdonar. 70 veces 7, si eso es un número nada más por decir, dando a entender que siempre hay que perdonar. Y si dentro de la iglesia, dentro de la congregación, no hay perdón, por lo tanto no viven en un mismo sentir en Cristo Jesús, esa iglesia va para abajo. Pero dentro de la vida cristiana, si no hay perdón dentro de nosotros, nos estamos condenando, estimados hermanos. ¿Cómo vencer entonces esta estrategia de Satanás? En Efesios 4, 26 y 27 dice, airados, o sea que nos podemos enojar porque si alguien te golpea en la cara, o sea, vamos, si alguien lastima a tu esposa, a tu hija, a tu hijo, si alguien te hace daño, o sea, no somos de piedra, sentimos, claro que nos vamos a enojar, pero dice, airados, pero no pequéis, o sea, que nuestro enojo no provoque pensamientos de pecado hacia aquella persona o las personas. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no debemos de dejar que termine el día
sin antes ponernos a cuentas con esa persona. Y, aquello, y si hay algo que tú estás sintiendo en contra de alguien, no sé, por su forma de ser, no sé, por su estatus social, pide perdón. Si no ha habido un encontronazo entre tú y esa persona, no es necesario que vayas personalmente, pero sí tienes que ponerte a cuentas con Dios, porque aunque esa persona no sabe que sientes eso hacia ella, pero sí Dios lo sabe, por lo tanto tienes que pedir perdón. Entonces dice aquí, airados, pero no pequéis. Y dice ahí, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no termine el día sin antes ponerte a cuentas. Y dice, no deis lugar al diablo, porque cuando tú dejas pasar un día, Satanás utiliza tu mente como terreno de batalla para ponerte pensamientos. Hay gente que le hacen algo o hay gente que tiene algo en contra de alguien y piensa un montón de maquinaciones en contra de esa persona, propias y a veces del propio Satanás, para que tú no estés a cuentas y no estés en paz con esa persona. Entonces, eso procura que la iglesia esté entonces dividida, que cada quien jale para un lado, para otro, que hay celos, envidias por cositas tan pequeñas como si el pastor me visita, como que la canción que cantó mejor que el otro o no canta bien. O sea, a veces son situaciones de niños realmente porque le dimos el lugar al diablo. Entonces, para poder vencer esta estrategia de Satanás, la falta de perdón, debemos de ponernos a cuentas con las personas y no dar lugar al diablo para que nos meta cosas en la cabeza, en nuestros pensamientos, estimados hermanos y hermanas. Si tienes algo en contra de tu hermano, dice la Biblia que ni a una ofrenda él la recibe. O sea, Dios siempre habló acerca de amarnos entre nosotros, de soportarnos entre nosotros. Y eso hace entonces y aprovecha Satanás para tentarnos de esa manera. Buscar cualquier cosa que nos moleste de un hermano o hermana de la iglesia para sentir estos sentimientos contrarios a la voluntad de Dios. No le demos lugar al diablo. No dejemos que nos meta pensamientos. Siempre procuremos perdonar. Y si a ti te hicieron algo, y porque tú dices, es que a mí me hicieron algo, por eso yo no perdono. La Biblia menciona que hay que ponernos en cuentas aunque te hayan hecho algo. Falta de perdón. Cuarta estrategia que Satanás utiliza para hacernos caer. ¿Y cómo vencer esta estrategia? El desánimo. Cuando falla todo lo demás, cuando la tentación, cuando la falta de perdón no provoca en nosotros caer, entonces Satanás busca desanimarnos. Y mire que él la busca muchas maneras para desanimarnos, estimados hermanos. En Primera de Juan 3:20 dice, pero si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas que hay en nuestro corazón. ¿Ok? Si nuestro corazón nos reprende, mayor es nuestro corazón que nuestro corazón es Dios. El siguiente dice en Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán buenas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, el primer verso habla acerca de la debilidad que hay a veces en nuestro corazón. Y cuando la Biblia menciona acerca de lo que hay en nuestro corazón, se refiere a los sentimientos, a las emociones. Y mira que dentro de los hermanos y hermanas de las iglesias hay desánimo, hay depresiones, hay tristeza por cualquier cosa a veces por falta de trabajo, por enfermedad, porque se sienten solas, etcétera.
Entonces Satanás siempre busca desanimarnos. Él entiende que somos seres emocionales y si el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios no nos guía, somos presa fácil al caer en el desánimo. Pero Isaías dice que los que esperan en Jehová, o sea, si esperamos y somos pacientes en Dios y confiamos en Dios, dice que recobraremos nuevas fuerzas, levantaremos nuestras alas como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos, si esperamos y confiamos en Dios. Si hay desánimo en ti, si hay cansancio en ti, si hay fatiga espiritual en ti, te aconsejo que esperes en Dios, que Dios siempre saldrá a nuestro auxilio. En primera de Juan 3:20 hablaba acerca de que si nuestro corazón nos traiciona, nuestras emociones nos traicionan, dice que mayor es el corazón de Dios que está en nosotros. Dios dijo de David, Él es conforme a mi corazón. Si nosotros vivimos en el Espíritu, si nosotros vivimos conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial, podremos vencer entonces el desánimo. Entonces procuremos buscar y esperar en Dios, ser pacientes con Dios. He aquí algunas recomendaciones para que no caigamos en el desánimo. Primero, debemos de servir a otros. Es importante servir, no para recibir algo, no para que nos vean, sino porque hay satisfacción al poder servir a otro. Segundo, evitar la ociosidad. Debemos de siempre mantener esta mente ocupada, este cuerpo siempre haciendo algo al servicio de los demás, siempre adorando. Cuando estamos ociosos y no estamos en la presencia, en la gloria de Dios, somos fácil presa del desánimo. Tercero, contar a otros para consejería. Si tú tienes problemas, estás poniendo muchas dificultades, es bueno desahogarse con alguien, con tus pastores o con líderes sabios, maduros. Siempre es bueno contar y buscar consejo, un buen consejo, estimados hermanos, para no caer en el desánimo y no nos embriaguemos en la tristeza y en la soledad que vivimos, sino que levantemos nuestra cabeza y levantémonos y busquemos ayuda. La Biblia en nuestra mente. La palabra del Señor debe estar en nuestra mente. Como decimos al principio, cuando Jesús fue tentado, Él siempre citó la palabra porque se la sabía de memoria. Eso nos ayuda a vencer el desánimo cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra mente. Y por último, ponernos metas. Nadie puede estar en una iglesia y creerse que lo sabe todo. Todos tenemos un proceso de vida cristiana que hay que seguir. Siempre es bueno ponerse metas. Yo recuerdo entonces cómo era hace 25 años, cómo era hace 20 años, cómo era hace 15 años, hace 10 años, hace 5 años. Y ahora yo me veo más allá y cómo quiero crecer y madurar en la fe. Pongámonos metas de crecimiento. Eso nos ayudará a poder vencer el desánimo. 4 estrategias que Satanás pone para hacernos caer, pero 4 cosas que podemos hacer para vencer el desánimo. La tentación, reprendiendo y citando la palabra del Señor memorizada. Segundo, Él busca engañarnos. Debemos de vivir en el Espíritu, porque el Espíritu Santo nos convence de verdad y de pecado. Y siempre perdonar, no dejarnos llevar por Satanás y el desánimo. Estimados hermanos, debemos de vencer confiando y teniendo paciencia que Dios siempre saldrá a nuestro auxilio y que no nos abandona. Dios te bendiga, estimado hermano. Espero que este mensaje te haya servido. Recuerda, Satanás ya fue vencido. Toma la victoria que Dios nos ha dado en
la cruz. Dios te bendiga, la paz de Dios esté contigo. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado. Si no te has suscrito a mi canal, motivo a que te suscribas, toque las campanitas, des a todas para cuando suba videos, puedas tú recibir las notificaciones. Recuerda, Satanás ya está vencido, pero tomemos esa victoria y no nos dejemos a través de las estrategias que él tiene para hacernos caer. Dios te bendiga.